Hay algo dentro de tu casa que no está quieto. No me refiero a un ruido ni a un movimiento físico, sino a una presencia silenciosa que altera la forma en la que respiras, como si el aire cambiara, apenas cruzas la puerta. Es un cambio tan sutil que al principio lo confundes con cansancio, pero luego notas que solo ocurre allí, entre esas paredes que deberían darte calma y últimamente parecen absorberte la energía, como si alguien invisible te observara desde un rincón, donde la luz nunca llega del todo. No es paranoia ni sugestión, hay algo que intenta hacerse notar, y no viene del presente, sino de algo o alguien que dejó una marca sin cerrar, porque esa energía se ha vuelto insistente, y no descansa hasta que comprendas que está intentando advertirte. Siento que durante las últimas semanas los objetos parecen moverse levemente, o cambian de lugar sin que recuerdes haberlos tocado, y aunque lo descartas enseguida, la duda se instala en tu mente como un susurro que no cesa. Tal vez lo notas en cosas pequeñas, una puerta que tarda en cerrarse, una luz que parpadea justo cuando te quedas solo, o una sombra que no encaja con la hora del día. El ambiente tiene una vibración distinta, y hay una razón profunda detrás, algo que proviene de alguien que ya no está en este plano, pero que aún intenta comunicarse contigo, porque esa conexión no es casualidad, ni tampoco peligrosa, pero trae un mensaje que no puedes seguir ignorando. Cuando algo invisible te avisa y lo ignoras, la vida te lo repite más fuerte. Comenta, el cielo me habla, deja tu like y no apartes la vista, porque lo que viene a continuación lo cambia todo justo ahora. Cada noche, cuando el silencio llena tu habitación y crees que por fin puedes descansar, surge una sensación que no puedes explicar, una mezcla de inquietud y reconocimiento, como si algo familiar quisiera acercarse sin saber cómo hacerlo. Es un impulso invisible que se cuela entre tus pensamientos, evocando recuerdos que dabas por superados, detalles que parecían olvidados y de pronto cobran un significado nuevo. Esa insistencia no proviene de la oscuridad, sino de una presencia que busca protegerte, cuidarte y guiarte frente a algo que ocurre en tu entorno físico, aunque no lo percibas claramente. Y aunque no lo hayas dicho en voz alta, sabes que algo no encaja en tu casa últimamente, una energía que antes no estaba y que altera incluso tu sueño. Hace unos segundos he sentido la necesidad de mirar las cartas, y no es casualidad que aparezca la carta del vigilante, un símbolo que representa las señales invisibles que surgen antes de un cambio grande. Su aparición no anuncia peligro inmediato, sino una advertencia amorosa, un mensaje delicado de alguien que te observa desde otro plano, intentando avisarte sobre lo que no ves todavía. Cuando esta carta aparece, es porque la conexión entre los dos mundos se abre por un motivo que no se puede aplazar, y eso explica la sensación constante de presencia que llevas sintiendo últimamente. Hay algo dentro de ese espacio que necesita ordenarse, organizarse y limpiarse, porque está reteniendo emociones que no te pertenecen del todo, y que afectan tu bienestar interior y exterior. Piensa por un momento en las veces que has sentido alivio fuera de casa, aunque solo hayas salido a tirar la basura o a caminar sin rumbo, esa diferencia sutil entre respirar dentro y fuera ya es una pista. Los espacios acumulan huellas de lo que vivimos, pero también de lo que callamos, y cuando un silencio se prolonga demasiado, termina convirtiéndose en un eco persistente y difícil de ignorar. Alguien querido que partió no se ha ido del todo, su energía se mantiene cerca, porque percibe que hay algo que aún no has querido mirar, una situación que podría repetirse si no haces caso a las señales. Hay algo que me llama la atención y que no quiero dejar pasar, porque se repite cada vez que toco esta energía, ya que en tu entorno alguien ha estado actuando con una calma fingida, intentando mantener las apariencias mientras cambia ciertas cosas a escondidas. No lo notas de frente, pero hay actitudes que se repiten, palabras que no encajan con los hechos, detalles que antes no te importaban y ahora te hacen dudar. Esa persona no es necesariamente un enemigo, pero sí un canal inconsciente, por donde se filtra la energía que no pertenece al presente, y el aviso que viene del otro lado tiene que ver con eso. Cuando la presencia se manifiesta, no lo hace de manera terrorífica, sino casi maternal, con un impulso de advertirte algo antes de que sea tarde, y el mensaje se relaciona con tu seguridad y tu estabilidad emocional. Puede ser un tema económico, un cambio doméstico, o una decisión que estás a punto de tomar sin medir las consecuencias, porque esa advertencia del cielo llega, justo cuando estás al borde de repetir un patrón antiguo, uno que ya te dejó cicatrices antes. El ambiente en tu hogar se vuelve espejo de esa tensión interna, por eso no logras descansar, ni concentrarte como antes,
y sientes que algo no está en equilibrio dentro de ti. Hay personas que sienten el cambio antes de que ocurra, sin entender por qué el ambiente se vuelve más pesado de repente. Quiero saber si alguna vez te ha pasado eso en tu casa. ¿Te ha ocurrido también? Ha aparecido la carta del umbral, y esto confirma que estás atravesando una frontera energética sin darte cuenta, un punto donde lo visible y lo invisible se tocan. Esta carta suele aparecer cuando alguien ha dejado una puerta emocional abierta, o cuando una promesa incumplida todavía flota en el aire, generando incertidumbre y una sensación de incomodidad persistente. El cielo intenta detenerte antes de cruzar un límite que no te conviene, y lo hace usando el único canal que no puedes ignorar, tu propio espacio. Por eso todo parece moverse sin motivo, porque tu entorno reacciona al aviso que llevas días evitando escuchar, y que ahora se manifiesta con señales claras y difíciles de ignorar. No es casualidad que últimamente sientas cambios bruscos de ánimo, momentos de irritación sin causa, o nostalgia repentina al mirar lugares comunes, porque esa energía intenta conectar contigo a través de tus emociones, para que prestes atención sin necesidad de sustos o apariciones. Lo que ocurre en tu casa no es sobrenatural en el sentido clásico, sino profundamente espiritual, un diálogo entre planos que te coloca en medio de una elección importante. Estás recibiendo un aviso claro, y aunque no sepas aún de qué se trata, ya lo estás sintiendo en la forma en que todo se desordena a tu alrededor. Recuerdo una sensación parecida en otro momento de mi vida, cuando el aire se volvía denso sin razón aparente, y más tarde comprendí que alguien me estaba protegiendo de una decisión equivocada. No todo lo invisible es peligroso, a veces la advertencia más fuerte llega en forma de incomodidad, de objetos que caen sin motivo, o aparatos que se apagan justo cuando algo se desvía del camino correcto. Lo mismo está ocurriendo ahora contigo, y quien te envía el mensaje proviene de un lazo muy profundo, alguien que amó tu paz, y no tolera verte repetir un error que ya conoce demasiado bien. Hay una presencia que no se comunica con palabras, sino con sincronías, y si prestas atención, verás que ciertos números, sonidos o nombres aparecen repetidamente, como si el cielo intentara decirte que el tiempo se está acortando para corregir algo. Esa insistencia es la forma más directa, en que el otro plano logra tocar el tuyo, y por eso cada detalle en tu casa se vuelve clave. Nada de lo que ocurre ahí es casualidad, y cuanto más lo ignores, más evidente se vuelve, porque no es castigo, es aviso, y el mensaje está a punto de aclararse. Tauro, algo empieza a moverse con más fuerza, y no es solo la energía del lugar, sino la reacción de tu propio interior, que empieza a comprender lo que estaba frente a tus ojos, desde hace semanas sin poder nombrarlo. Hay momentos en los que la intuición no se presenta como una voz clara, sino como cansancio, como una tensión ligera en el aire que se vuelve constante, y en tu caso, esa señal lleva tiempo queriendo hacerse entender. Sientes que las rutinas se alteran sin explicación, que los días fluyen igual pero no se sienten igual, y ahí es donde comienza la verdadera lectura, ya que todo apunta a que lo que pasa en tu casa está conectado con alguien que aún influye en ti, incluso sin estar presente físicamente. Dicen que los silencios del hogar hablan más fuerte cuando algo va a cambiar, y me intriga saber si lo has vivido, si el ambiente te avisa cuando algo no encaja. ¿Te ocurre igual en tu casa? Durante estos días, la energía se manifiesta de formas pequeñas pero persistentes, y sé que reconoces esa sensación de que algo observa, algo que no pertenece del todo a la hora. Puede ser una sombra al fondo de la habitación, un ruido breve justo antes de dormir, o ese impulso repentino de mirar hacia una esquina vacía, convencido de que alguien acaba de pasar, y son signos que no buscan asustarte, sino forzarte a mirar lo que no quieres admitir. Lo curioso es que todo ocurre en momentos de quietud, cuando ya no piensas en nada, y justo ahí, el cielo aprovecha para abrir la puerta, que has mantenido cerrada por miedo a lo que podría salir de ella. He sentido el impulso de tocar las cartas, y acaba de manifestarse la carta del espejo velado, una energía que muestra aquello que se oculta detrás de la aparente calma. Esta carta habla de vínculos no resueltos, promesas que se hicieron sin conciencia del peso que traían, y energías familiares que permanecen girando alrededor hasta que alguien las libera, porque no es casual que esta carta aparezca justo ahora, cuando estás más receptivo a notar lo invisible. El cielo te dice que lo que se mueve en tu casa no es una entidad ajena, sino el reflejo de algo tuyo que aún no se ha perdonado del todo. Hay una historia emocional dentro de ese espacio, una que lleva tiempo esperando ser reconocida,
porque puede que haya objetos que mantienes por costumbre, fotos que ya no miras o recuerdos que aún duelen aunque creas haberlo superado. Esos elementos actúan como anclas, mantienen viva una energía del pasado que ya no tiene forma en el presente, y cada vez que intentas avanzar, ese peso invisible te retiene. No es solo simbólico, es literal. La vibración del lugar cambia porque los recuerdos pesan, y lo que sientes no es sugestión, sino una advertencia de que estás cargando más de lo que te corresponde. Hay una figura en tu entorno que juega un papel confuso en todo esto, aunque no es alguien maligno, pero sí alguien que altera tu equilibrio, incluso sin proponérselo. Puede que sea una persona cercana, alguien que entra a tu casa con frecuencia, o una voz constante en tu vida, que siempre opina sin comprender del todo lo que sientes. Esa persona actúa como canal, amplificando una energía que ya está en el aire, y sin darse cuenta, está reactivando algo que debería haberse cerrado hace tiempo. El aviso del cielo tiene que ver también con esa influencia, con la necesidad de poner límites claros y firmes antes de que el desorden se intensifique y cause mayores problemas. Hay momentos en los que sientes que necesitas limpiar todo, cambiar muebles, abrir ventanas, o incluso salir un rato solo para poder respirar, y eso es una reacción natural a la acumulación energética que se está manifestando. El cuerpo lo siente antes que la mente, y cuando el aire de un lugar se satura de recuerdos, lo primero que pide el alma es espacio. Esa sensación de querer marcharte sin motivo, es la forma en que tu energía intenta avisarte de que algo debe moverse, y no es huida, es protección instintiva. Hay momentos en los que la calma es tan densa que asusta, como si alguien invisible escuchara contigo. Quiero saber si alguna vez has tenido esa sensación real. ¿Te ha pasado sin explicación alguna? Ahora aparece la carta del mensajero silente, y esto cambia la dirección del mensaje, porque esta carta señala la intervención directa de una presencia benevolente, alguien que en vida tuvo una conexión profunda contigo, y que ahora actúa desde el otro lado para guiarte. Su energía se percibe con una mezcla de ternura y urgencia, como quien sabe que si no actúa ahora, algo podría repetirse, y las consecuencias podrían ser mucho más graves de lo esperado. Esta carta suele aparecer cuando una advertencia espiritual se vuelve personal, y aquí lo que el cielo intenta decirte, es que prestes atención a una situación concreta dentro de tu hogar, algo físico, real, que se está desviando de su curso. Podría tratarse de un objeto heredado, una promesa incumplida, o incluso una persona que entra y sale sin respetar tu espacio como debería, porque hay algo o alguien absorbiendo energía sin devolverla, y esa presencia espiritual lo detecta antes que tú. Por eso el ambiente se ha vuelto más denso, porque el cielo intenta avisarte que el equilibrio se está rompiendo, y aunque no todo es maldad, si hay descuido, y el mensaje viene para detener ese deterioro antes de que afecte tu bienestar. En algún punto sentiste que algo se te escapaba de las manos, que no podías controlar del todo lo que pasaba alrededor, y esa sensación de pérdida de control es el eco directo de lo que ocurre energéticamente en tu entorno. Has estado sosteniendo más de lo que te corresponde, intentando mantener una estabilidad que no te pertenece en su totalidad y que te ha generado desgaste emocional y mental constante. El cielo te muestra que el desorden no es solo físico, sino emocional, y que ha llegado el momento de liberar lo que ya no debe seguir contigo, porque cuando eso ocurra, la calma volverá, y el ambiente de tu casa cambiará de manera casi inmediata. El mensaje del cielo no está completo todavía, y lo que falta por revelarse es más grande de lo que imaginas, por lo que debes estar atento a las señales que llegarán pronto. Hay una conexión directa entre lo que ocurre en tu espacio, y una decisión que estás postergando, una que podría alterar completamente tu dirección si no la tomas a tiempo. Esa advertencia viene cargada de propósito, no de miedo, porque el cielo confía en que sabrás interpretar las señales, cuando las veas repetirse una vez más, y actuar con sabiduría. Tauro, algo se ha intensificado desde la última vez que esa sensación apareció, y ya no es solo un movimiento energético dentro de tu casa, sino una revelación que empieza a tomar forma concreta frente a ti, aunque intentes no mirarla. La advertencia del cielo ha cruzado un punto sin retorno, y ahora lo que antes parecía coincidencia comienza a mostrar una intención clara, un mensaje que no puedes seguir ignorando por más tiempo. Los ruidos, las luces, los objetos que se desplazan o desaparecen no son casuales, sino parte de una comunicación que el otro plano está forzando a que escuches. Lo que está ocurriendo dentro de tu hogar no es un simple desequilibrio energético,
sino un intento desesperado de detener una repetición, un patrón que estás a punto de repetir sin darte cuenta. Cuando llueve, ¿eres de los que necesitan silencio total para escuchar el agua, o prefieres música de fondo? Me encantaría saberlo, porque dice mucho de la forma en que conectas con la calma. ¿Cómo lo haces? El mensaje que llega desde el cielo tiene un propósito preciso, y es protegerte de una traición silenciosa que se gesta muy cerca, porque esa energía ha estado intentando advertirte de una manipulación, de alguien que está actuando con una doble intención bajo una apariencia confiable. En este punto, la sensación de incomodidad en tu propia casa no proviene solo de presencias invisibles, sino de una vibración humana que ha comenzado a desordenarlo todo. Quien intenta acercarse con amabilidad guarda un motivo oculto, y el cielo no permitirá que pases por el mismo dolor otra vez, porque lo que ocurre en tu entorno es la señal previa al desenlace de una historia que todavía estás comprendiendo. He extendido mis manos sobre las cartas, y el aire se ha vuelto más pesado por un instante, porque justo ahora aparece la carta del rostro oculto, una de las más impactantes en cualquier lectura, porque revela intenciones encubiertas que se disfrazan de ayuda. Esta carta te muestra que hay una persona que aparenta estar de tu lado, pero que en realidad busca saber más de lo que debería, y no actúa con maldad abierta, pero sí con curiosidad interesada, manipulando pequeños detalles que afectan tu equilibrio sin que notes el patrón. El cielo está mostrando esta verdad porque el peligro no está en lo desconocido, sino en lo familiar, en aquello que creía seguro, pero que ahora revela su verdadera naturaleza oculta. Es probable que sientas cierta tensión cuando esa persona está cerca, un pequeño cambio en la temperatura del ambiente, o una sensación de alerta que no sabes explicar. El cuerpo siempre reacciona antes que la mente, y ese es el canal que el cielo usa para protegerte. Por eso lo que antes parecía una simple incomodidad se transforma ahora en advertencia concreta, y aunque no necesitas enfrentamientos, sí debes poner distancia emocional. El espacio donde vives es tu refugio, no el escenario de juegos ajenos, y si lo permites, esta energía humana seguirá drenando la espiritual hasta dejarte agotado. La siguiente carta que acaba de manifestarse es la carta del faro invertido, una señal inequívoca de revelaciones repentinas y claridad forzada, que ilumina aspectos que hasta ahora permanecían en la sombra. Esta carta anuncia que el velo caerá pronto, que lo oculto se volverá visible en el momento más cotidiano, tal vez a través de una conversación trivial, o de un gesto que lo revele todo. Cuando esa verdad aparezca, no sentirás rabia ni sorpresa, sino alivio, porque por fin entenderás el origen del desorden que te rodea, ya que el cielo no quiere verte dudar más, quiere que veas lo que está frente a ti con plena conciencia, para que puedas recuperar el control. Hay un detalle crucial que debes saber, algo que la energía insiste en remarcar, porque la presencia que te acompaña desde el otro plano, no está aquí solo para advertirte del peligro, sino para ayudarte a recuperar algo que perdiste, tu confianza en la propia percepción. Durante demasiado tiempo has dudado de lo que sientes, creyendo que exageras o malinterpretas los signos, y ese hábito ha permitido que otros se aprovechen de tu buena fe. La advertencia del cielo no es solo externa, también es interna, un recordatorio de que ver claramente no significa temer, sino reconocer, aceptar y actuar con conciencia plena sobre la realidad presente. Piensa en los últimos días, en cómo las cosas pequeñas han empezado a sincronizarse de maneras imposibles, un mensaje que llega justo cuando pensabas en alguien, un objeto que cae justo cuando lo mencionas, una canción que repite la frase exacta que ronda tu cabeza. Todo eso forma parte del entramado de señales que se intensifica antes del cambio, porque el cielo está cerrando un ciclo, y lo hace con precisión quirúrgica. Lo que no comprendías empieza a tener sentido, y cada pieza encaja en un diseño mayor que ahora se despliega frente a ti, mostrando un panorama más amplio y profundo que antes no veías. Si hoy pudieras desaparecer por un día sin avisar a nadie, solo para respirar y pensar, ¿a dónde te irías? Cuéntamelo abajo, tengo curiosidad por saber cuál sería ese lugar donde todo encajaría contigo. La presencia protectora se ha mostrado con más fuerza, porque el peligro no era lo sobrenatural, sino lo emocional, ya que hay alguien que lleva tiempo intentando influir en tus decisiones desde la cercanía, utilizando la empatía como herramienta de control. La advertencia del cielo es clara, no se puede seguir compartiendo espacio con quien no respeta tus límites, y esta revelación puede doler, pero también libera, porque devuelve el poder a quien lo cedió sin darse cuenta. Recuerdo un caso similar en otra lectura,
donde el ambiente físico actuaba como espejo de una mentira que ya no podía sostenerse, y que finalmente se reveló con toda su verdad dolorosa pero necesaria. Los lugares tienen memoria, y cuando la verdad se resiste a salir, los objetos comienzan a comportarse de manera extraña, las luces parpadean, las puertas no cierran bien, y el alma del espacio se vuelve inquieta. Eso mismo está ocurriendo contigo, porque tu casa no está embrujada, está intentando decirte algo que ya sabes en el fondo, pero aún no te atreves a admitir, y la energía no te persigue, te empuja hacia una liberación inevitable. Hay una última señal que se avecina, y cuando ocurra, sabrás que el mensaje está completo, porque será algo cotidiano, tan simple que parecerá casual, pero dentro llevará una claridad tan intensa que todo se ordenará al instante. Puede ser una conversación, un sueño, o incluso un fallo eléctrico en el momento exacto, porque el cielo usa los detalles más pequeños para mostrar las verdades más grandes, y no temas lo que viene, porque esta revelación no llega para destruir, sino para iluminar. Tauro, lo que está ocurriendo ahora no es solo una advertencia, sino una oportunidad, porque el cielo no ha encendido todas estas señales para asustarte, sino para devolverte el control de tu espacio, de tu energía y de tu rumbo. Todo lo que se movió dentro de tu casa, todo ese ruido invisible que parecía desorden, era la manera más clara en que el otro plano podía hacerte reaccionar. Había algo que necesitabas ver con tus propios ojos, no con la mente ni con la intuición, y ese momento ha llegado, permitiéndote comprender la realidad desde una perspectiva mucho más clara y profunda. Ahora entiendes que no era un castigo ni un fenómeno extraño, sino un lenguaje de advertencia, una forma directa del universo para detenerte, antes de repetir una historia que ya estaba escrita antes de ti. A veces la noche invita a pensar demasiado, y hay pensamientos que solo aparecen cuando todo está en calma. Quiero saber si te pasa. ¿Eres más de pensar de noche o de olvidar rápido lo que sientes? La sensación en tu entorno ha cambiado, aunque aún queden rastros de esa tensión antigua, porque se siente distinto ya que has comprendido el mensaje, y cuando el alma reconoce una verdad, la energía se reorganiza sola. Esa presencia que antes parecía insistente empieza a calmarse, y lo hace porque su propósito se ha cumplido, ya que quien estaba detrás de esa comunicación era alguien que te amó profundamente, alguien que no soportaba verte perder lo que tanto costó construir. Lo que pasaba en tu casa no era un fenómeno, era una intervención, porque el cielo actuó antes de que lo físico se complicara, y ahora eres consciente de ello, incluso si todavía cuesta admitirlo. Aparece sobre la mesa la carta del renacimiento silente, y su energía es profundamente transformadora, aunque esta carta no anuncia un cambio repentino, sino una recuperación gradual, un renacer desde dentro del propio espacio. Indica que la advertencia ha sido recibida, y que el equilibrio se restablecerá lentamente en tu entorno y en tu interior, porque no se trata de limpiar la casa, sino de limpiar lo que sientes. Lo físico solo refleja el alma, y cada rincón de tu hogar se irá aliviando en la misma medida, en que empieces a liberar las emociones que ya cumplieron su ciclo, porque el cielo te muestra que lo peor ya pasó, y que ahora empieza la fase de reconstrucción. Pero hay algo más que debes saber, y es el motivo por el cual la advertencia fue tan intensa, porque dentro de tu entorno hay algo o alguien que debía salir para que el flujo se recupere por completo. No hablo de expulsar a nadie, sino de poner límites claros, porque esa persona que apareció en medio de esta historia, la que mantenía una presencia confusa o un comportamiento ambiguo, ya no podrá interferir más si mantienes tu centro firme. La energía del cielo te respalda, y todo lo que no vibre en la misma frecuencia se alejará por sí solo, sin confrontaciones, sin dramas, simplemente desapareciendo del escenario, porque así es como la luz opera cuando toma las riendas. Lo más importante ahora es cuidar tu rutina emocional, porque tu casa debe volver a ser un lugar donde respirar, no un espacio cargado de recuerdos que te mantengan mirando atrás. Hay acciones pequeñas que devolverán el equilibrio más rápido: abrir las ventanas temprano, mover los objetos de sitio, o hablar en voz alta aunque no haya nadie escuchando. No son rituales vacíos, son gestos que reafirman tu presencia consciente dentro del lugar, porque cada palabra pronunciada desde la calma tiene un poder enorme, ya que transforma la frecuencia del ambiente, y lo que antes parecía un eco del pasado, se convertirá en una base sólida para el futuro. En este punto, el cielo te pide una sola cosa: no ignores las señales cuando vuelvan a presentarse, porque seguirán apareciendo, pero esta vez serán confirmaciones, no advertencias.
Serán destellos de sincronía, pequeñas coincidencias que validarán las decisiones correctas, y cada vez que el aire se sienta ligero, cada vez que la luz se sostenga sin parpadear, sabrás que el equilibrio está funcionando. La advertencia del cielo ya no será necesaria, porque habrás aprendido a escuchar antes de que el ruido empiece, y esa es la verdadera transformación, el poder de reconocer lo invisible sin necesitar que se manifieste de forma caótica. Si alguien del pasado tocara tu puerta ahora mismo sin avisar, ¿le abrirías o fingirías que no estás? Quiero saber tu respuesta sincera. ¿Qué harías en ese momento? Ahora se muestra la carta del portal de la calma, una carta que simboliza la recompensa después del caos, y su presencia anuncia estabilidad, pero también aprendizaje. Representa la comprensión profunda de por qué todo ocurrió, y cómo cada experiencia, incluso las que parecen confusas o dolorosas, terminan llevándote hacia un lugar más claro, sano y lleno de aprendizaje valioso. Esta carta te invita a mirar hacia el futuro sin miedo, a confiar de nuevo en tu propio criterio, y a no permitir que nadie vuelva a perturbar el espacio donde descansas. El cielo te recuerda que la seguridad no se construye con paredes, sino con decisiones firmes y conscientes, que te permitan mantener tu espacio protegido y tu energía en equilibrio constante y saludable. Puede que durante los próximos días sientas una calma distinta, como si el aire se hiciera más nítido, y los sonidos cotidianos volvieran a su lugar, porque esa es la señal de que todo se ha reacomodado. Las presencias que antes se manifestaban en forma de advertencia regresan ahora al silencio, observando desde lejos, satisfechas de que finalmente hayas entendido, porque no queda oscuridad ni misterio, solo una claridad serena que lo envuelve todo. Has pasado de la confusión a la conciencia, y ese tránsito no es menor, porque la advertencia cumplió su propósito, y ahora la energía fluye otra vez con suavidad. El cielo te entrega un último mensaje, simple y contundente: todo lo que se ordena dentro de ti se refleja fuera, porque la verdadera protección no viene de amuletos ni de plegarias, sino del equilibrio entre tus pensamientos y tus actos. Si mantienes esa coherencia, ninguna sombra podrá alterar tu espacio otra vez, porque esta experiencia no fue castigo, fue aprendizaje, una lección que te fortalece y te prepara para lo que viene. El aviso del cielo vino para recordarte que hay fuerzas invisibles que te acompañan siempre, y que ninguna oscuridad puede imponerse cuando reconoces la luz propia, la fuerza interior que te guía y protege. Y ahora, cuando cierres los ojos esta noche, sentirás la diferencia, porque no habrá ruido, no habrá movimiento extraño, solo una quietud limpia que te abrazará por completo. Esa es la confirmación final de que la advertencia ha sido comprendida, y que el ciclo se ha completado, así que desde hoy, tu casa vuelve a ser refugio, y tu energía vuelve a ser tuya. Si el cielo habló, fue porque sabía que lo escucharías, por eso recuerda mantenerte atento, cuidar tu espacio y confiar en lo que percibes, y suscríbete al canal, que nos vemos en tu próxima lectura.